Pues bien, bienvenidos una vez más a estas críticas de un ateo normal. Un gusto grabar un nuevo video para ustedes. Hoy viene un video para que se lo enseñes a ese fanático que todo el tiempo está hablando de Jesús. Voy a traerles unos datos relevantes sobre el Nuevo Testamento. Quiero dejar en claro antes de que llegue algún listillo por ahí, que no estoy pretendiendo que este video sea una refutación al Nuevo Testamento. Eso será para el futuro del canal. Sino más bien, hago este video para darle al ateo herramientas que tal vez desconocía y enseñarle al teísta que muchos datos que él creía verdad y que se enseñan en muchísimas iglesias generalmente se aceptan en lo cotidiano, pero simplemente están mal. Quiero que sepan que estos datos que les voy a dar no me los estoy inventando, no los estoy dando para causar polémica o tergiversar la realidad. Todos los datos que daré a continuación pueden investigarlos por su propia cuenta. Eso es tener pensamiento crítico. Dejaré varios enlaces. También estoy basándome en el erudito del Nuevo Testamento Bart Ehrman y su libro Jesús no dijo eso. Estas no son solo sus palabras. El mismo Ehrman nos cuenta en su libro que él era cristiano al empezar a estudiar el tema, y aún en la universidad seguía haciéndolo. Pero conforme iba descubriendo cosas y leyendo los textos en su idioma original, se dio cuenta que el Nuevo Testamento tiene problemas que la mayoría de los cristianos desconocen hoy. Ehrman hoy en día es un agnóstico con inclinaciones ateas. Dejaré un par de enlaces a sus debates y presentaciones, así como su biografía en Wikipedia. Terminando ya la presentación de este video, aquí les traigo los datos que la mayoría de cristianos creen, pero que no son verdad. Número 1. ¿Los evangelios se escriben durante la vida de Jesús o justo después de su muerte? Esta es una de las ideas erróneas que muchos cristianos tienen. Yo mismo en mi adolescencia pensaba que los evangelios fueron escritos justo después de la muerte de Jesús. Y es que generalmente los pastores que saben esto suelen ocultar estos detalles o de plano simplemente los ignoran, por lo que las personas desde pequeñas crecen pensando que esto es así. Sin embargo, el primer evangelio, el de Marcos, es escrito 40 años después de la muerte de Jesús. Y el nombre de Jesús en realidad no es Jesús, es Yahshua, por cierto. El siguiente evangelio después del de Marcos es el de Mateo, escrito de 1 a 2 décadas más tarde. Lucas se escribe posteriormente y por último tenemos el evangelio de Juan, el cual es escrito en el año 95 después de Cristo. Esto nos da un margen de tiempo de por lo menos 40 años entre los hechos y el primer evangelio, que es el de Marcos. En segundo lugar, tenemos la idea de que los autores de los evangelios son los discípulos de Jesús. Esto es algo que también se cree y está muy extendido. La gente piensa que los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan son escritos por, en efecto, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Pero resulta que estos nombres son añadidos siglos más tarde, unos 300 años después de la vida de Jesús. Estos títulos, el evangelio según X apóstol, es un añadido. Los evangelios, los 4 de ellos, son anónimos. Nadie sabe quién los escribió, no sabemos quiénes eran. Lo único que sí sabemos es que eran copistas que redactaron lo que la gente andaba diciendo de Jesús. No fueron testigos oculares y de hecho no afirman nunca serlo. El siguiente punto y enlazado a esto es que el teísta cree que los evangelios estaban escritos en el idioma de Jesús, el arameo, pero resulta que no. Están escritos en griego, lo cual da aún más validez al punto anterior. En cuarto lugar, el cristiano piensa que se tienen cantidades enormes de manuscritos del Nuevo Testamento y pues tiene razón. Si pusieran estos manuscritos uno encima del otro, la pila llegaría hasta el techo de un anfiteatro. El dato curioso es que el 94% de esos textos pertenecen a finales del siglo VIII, es decir, casi un milenio después, 900 años después. Los demás textos son en su mayoría del siglo IV en adelante, y de los primeros textos solo tenemos piezas pequeñas e incompletas. En el número 5 tenemos la idea de que Jesús nació en el año 1. Este dato es otro que parece muy lógico. Si usamos las fechas de antes y después de Cristo después de todo, entonces pues podemos decir que Jesús nació en el año 1. Pero resulta que no. Estas fechas están dadas por personas muy lejanas en fecha y que no conocieron los datos más que por rumores. Como en el caso de Mateo, que dice que Jesús nació en los tiempos de Herodes. Esto lo dice en Mateo 2:2. Pero Herodes muere en el 4 a.C., por lo que Jesús debía haber nacido como mínimo 4 años antes de la fecha que se toma como el año 1. Lo curioso es que Lucas nos da una información distinta. En Lucas 2:2 nos habla de un censo. Resulta que el único censo fiscal conocido en la región en el periodo ordenado por Pluvio Sulpicio Quirinio, gobernador romano de Siria, lo comisionó en lo que sería alrededor del año 6 después de Cristo, es decir, tenemos más de 10 años de diferencia, por lo que el nacimiento de Jesús no se sabe exactamente cuándo fue.
En el número 6, otro dato curioso viene de la mano del traidor por excelencia, Judas. Este tiene una muerte bastante rara y difícil de entender. Resulta que tras vender a Jesús por unas monedas de plata, Judas muere. Pero tenemos dos versiones. La primera la tenemos en Mateo 27:5. Dice que Judas fue y se ahorcó. Esto por el arrepentimiento de haber entregado a Jesús. Cosa curiosa, ya que él simplemente estaba cumpliendo con lo que Jesús tenía que hacer y lo que se había profetizado que tenía que hacer. Pero bueno, no sé por qué él se sintió culpable o es el malo de la historia. Sigamos. Pero resulta que en Hechos 1:18, Judas se compra una propiedad y de alguna manera extrañísima cae de cabeza y se parte a la mitad dejando expuestas sus entrañas. En serio, no les estoy mintiendo. Leamos el versículo. En la versión de la Reina Valera 1960 dice: Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Como ven, la Biblia es bien sangrienta y explícita, casi como una película de Terminator. Vale más que ella misma dice en Timoteo que la Biblia es apta para toda enseñanza. Aunque yo sinceramente dudo que esta sea una historia para enseñársela a un niño. Digo yo. En séptimo lugar, tenemos la idea de Satanás tal como lo ha concebido el cristianismo. Aunque el cristiano no lo crea, la idea de Satanás, ese antagonista de Dios, no aparece como figura contraria hasta el Nuevo Testamento. Esta es una interpretación hecha a partir del siglo I. Por eso, los judíos no creen en el Satanás cristiano, pues ellos afirman que Satanás es una ocupación, no una entidad individual. Más adelante hablaré detalladamente de la figura de Satanás en un video que pienso dedicarle. Pero el dato que más quería darles es que, en hebreo, las mayúsculas no existen. En las Biblias actuales van a ver que la palabra Satanás siempre está en mayúscula. Pero resulta que esto no es parte del relato original, sino que surge a partir de la interpretación que hace el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, en especial en los libros de Job, Isaías y Ezequiel. En el octavo lugar, a los cristianos se les vende la idea de que la Biblia es perfecta, que no contiene errores ni discrepancias. Pero una vez más, esto es simplemente falso. Si leen con detenimiento, verán varias de ellas. Por ejemplo, la que mencioné anteriormente sobre el nacimiento de Jesús, o sobre la muerte de Judas. Pero es que hay muchísimas más. Aquí les traigo 3 ejemplos. En primer lugar, preguntémonos en qué día muere Jesús. Esto, la ventaja es que nos lo dicen tanto en Marcos como en Juan. Marcos nos dice que murió el día posterior a la cena pascual en Jerusalén. Pero Juan nos dice en 19:14 que Jesús muere el día anterior a esto, en preparación para la cena pascual. Entonces, ¿en cuál de los 2 días muere? ¿Posterior o anterior? No puede morir en ambos días. En el número 2 tenemos la hora de la muerte, pues según Marcos fue a las 9 de la mañana. Pero en Juan es condenado hasta en la tarde, igual en el versículo 19:14. En tercer lugar, ¿ambos ladrones se burlaron de Jesús? ¿O solo lo hizo uno y el otro salió en su defensa? Pues esto también dependerá de cuál evangelio leas. Como ven, hay discrepancias y hay varias de ellas. Como les dije, los enlaces a todo esto están en la descripción. En noveno lugar, se habla mucho de los testigos y los cristianos creen en las cantidades de testigos que refiere la Biblia, en todos los que vieron los milagros de Jesús. Pero lo cierto es que nadie, absolutamente nadie fuera de los evangelios, habla sobre milagros de Jesús. Ninguno de todos los escritores, poetas o historiadores contemporáneos hablan de eso. No hay cartas de correspondencia, no hay nada, cero. Nadie menciona un solo milagro de Jesús, siendo que incluso resucitó muertos. Esto, resucitar muertos, sería una gran noticia en cualquier imperio, sin embargo, no tenemos una sola palabra de eso. A Jesús, en el mejor de los casos, se lo llama hombre sabio comparado con Sócrates, nada más. En décimo, y ya para terminar, los cristianos piensan que tenemos los originales de los evangelios. Pero agárrense duro que vienen vueltas. Resulta que lamento decepcionar a los cristianos, pero no tenemos los originales del Nuevo Testamento. No tenemos ni siquiera copias de los originales. Lo que tenemos son copias de copias de copias de copias de los originales escritas siglos después. Les voy a mostrar una imagen. ¿Ve ese pequeño pedacito de papel? Eso se llama papiro P52 y está en Manchester, Reino Unido. Es un trozo de Juan. Está escrito por ambos lados. Y recordemos que Juan se escribe en el 95 después de Cristo. Lo más curioso es su fecha de datación, pues esta es del año 150 después de Cristo. Aquí ya pasamos los 100 años después de los hechos. Y eso no es todo. Les sorprenderá saber que el P52
mide apenas lo mismo que una tarjeta de crédito convencional. Para finalizar, los dejo con el comentario del profesor Bart Ehrman en su libro Jesús no dijo eso. Cito: por mucho que se dijera que los originales de las escrituras habían sido inspirados, no podía olvidar el hecho de que no teníamos esos originales, y de que la idea de su inspiración no me era de gran ayuda a menos que pudiera reconstruirlos. Además, lo cierto era que, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, la enorme mayoría de los cristianos no había tenido acceso a esos originales, y ello hacía que, hasta cierto punto, su carácter inspirado fuera una cuestión debatible. Insisto, no tenemos los originales, no tenemos las primeras copias de los originales, no tenemos ni siquiera las copias de las primeras copias de los originales, o las copias de las copias de las primeras copias de los originales. Lo que tenemos son copias realizadas muchísimo tiempo después, en la mayoría de casos varios siglos después. Y estas difieren entre sí en miles de puntos, difieren entre sí en tantísimos lugares que ni siquiera sabemos cuántas diferencias hay. ¿Acaso la forma más fácil de expresarlo sea mediante una comparación? Hay más diferencias entre los manuscritos que se conservan del Nuevo Testamento que palabras en todo el Nuevo Testamento. Ahí les dejo para que reflexionen. Y bien, hasta aquí el video de esta semana. Muchas gracias por el apoyo que en apenas un mes nos permitió llegar a 200 suscriptores. Les agradezco mucho a los que comentan, dejan su like y comparten mi contenido. Si te gusta el video, ya sabes qué hacer, pero sobre todo, comparte este video para así llevar a más personas las críticas de un ateo normal. Bye.